En este video les voy a explicar los puntos que considero debemos de conocer, entender y dominar para conseguir nuestro primer trabajo como QA Automation o Software Developer Engineering Test o volver al mercado laboral. Para los que no me conocen, mis amigos me llaman Monty, soy ingeniero en software y el año pasado me liquidaron de la empresa en la que trabajaba. Esto me obligó a volver a los procesos de entrevistas, es decir, aplicar a trabajos, tomar entrevistas con recursos humanos, entrevistas técnicas y entrevistas con clientes. Y bueno, fue un proceso largo, fue un proceso complicado. Entonces, todo lo que aprendí en todos estos meses, aquí se los voy a estar compartiendo, ¿sí? Vamos a empezar con lo que no podemos controlar. ¿Por qué? Bueno, porque considero que lo más importante en todo este proceso es mantener la calma. Por experiencia propia sé que es una situación muy estresante el no tener trabajo, el estar buscando un empleo. Y bueno, creo que hay puntos que definitivamente no podemos controlar. Y pues hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocerlos y hay que simplemente entenderlos. Y también vamos a partir de los conceptos teóricos a lo más técnico, cosas técnicas, herramientas que debemos de dominar para poder pasar estas entrevistas, ¿sí? Lo primero, considero yo, es la temporalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la temporalidad? En la industria del software o en la industria tech existen algunos meses en los cuales vamos a ver más vacantes en el mercado y va a ir una temporada en la cual vamos a ver menos vacantes en el mercado, ¿sí? Un amigo lo comentó en el mes de diciembre, es como el viernes de la semana, es decir, las empresas relajan sus procesos, hay muchas empresas que cierran año, entonces empezamos a tener menos cantidad de vacantes, empezamos a ver que las empresas están malas en contestar o simplemente no contestan, ¿no? Es importante entender esto. El año pasado a mí me liquidaron en septiembre, entonces a partir de octubre, noviembre, diciembre fue que empecé a ver pues menos movimiento en LinkedIn, menos movimiento en los reclutadores. Y por ahí de marzo, abril, percibí que la cosa se recuperó un poco, ¿sí? Empecé a recibir más ofertas, las vacantes que se habían detenido pues me volvieron a contactar. Entonces esto es importante. Para mí, entre marzo y abril se reactiva la temporada y en noviembre pues ya, los procesos que estaban pendientes se cierran y en diciembre pues la gente se va de vacaciones, ¿no? Principalmente. Entonces es importante tener esto en cuenta. Aprovechemos que ahorita estamos en julio para ponernos las pilas. Yo considero que ahorita hay más movimiento. En lo personal yo he visto pues más vacantes abiertas, me han llegado más mensajes de reclutadores. Entonces ahorita estamos en el mero auge, ¿no? De la temporada. El segundo punto que considero bien importante tomar en cuenta es la situación económica y política, ¿va? Global. Porque hace algunos meses yo me encontraba en 4 procesos simultáneos, en 4 procesos con diferentes empresas. Llegué a las entrevistas finales con el cliente, de las cuales 3 pasé, pero las 3 se detuvieron. Me comentaron, ¿sabes qué? Pues el cliente ha decidido pausar la vacante por la situación económica, política que se está viviendo a nivel global. Hay mucha incertidumbre, probablemente haya una recesión, no lo sabemos. Entonces pues fue el tema de los aranceles y pues todo esto nos afecta porque en software nuestros principales clientes, la mayoría de los clientes están en Estados Unidos o en Europa, pero bueno, esto varía mucho, dependemos pues básicamente de cómo está el mercado global, ¿no? Entonces sí es importante tomar esto en cuenta para que simplemente pues no nos estresemos, o sea, no pensemos
que esto es por nuestra culpa, que no me han hablado porque pues, me fue mal en el proceso. O sea, las tres empresas que pasé la entrevista me dijeron, ¿sabes qué? La vacante está pausada. Y pues está fuera de nuestras manos, es algo que no podemos controlar, ¿va? Y hay otros dos puntos importantes. Está el tema de los junior y el tema de los manual tester. Junior y manual tester, esto lo he ido viendo con el paso de los años. Las posiciones junior y las posiciones de manual testing he visto que han disminuido, he visto menos vacantes para estos roles. Es la realidad, lamentablemente, al parecer las empresas quieren personas que ya estén capacitadas, que ya tengan ciertos años en el mercado, que tengan 2 o 3 años de experiencia. Y bueno, las posiciones de manual testing también he visto que han ido disminuyendo. Y esto es algo particular, ¿no? Porque el manual testing no ha desaparecido. Percibo yo que ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente yo trabajo como Software Developer Engineering Test, pero realizo funciones de manual testing también. Entonces, simplemente, al parecer hay como una tendencia en las empresas que han decidido pues recortar posiciones, pero la chamba del manual testing sigue existiendo. Y simplemente pues las empresas han decidido pasar esas tareas a los ingenieros que ya están en el equipo o esas actividades que las tomen pues los ingenieros de automatización, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que no podemos controlar, así que si eres junior o si eres manual tester, pues simplemente sé consciente de esta situación. Si eres junior, intenta buscar otros proyectos, intenta buscar proyectos como freelance, intenta buscar proyectos por tu cuenta para que lo pongas en tu currículum, ¿no? Y que las empresas vean que no estás empezando, que ya tienes cierto conocimiento base, ya tienes pues ciertos proyectos como freelance, o has apoyado en prácticas, has apoyado en servicio social o en proyectos chiquitos, trabajando como junior. Y pues en manual testing, mi recomendación es intenta aprender, intenta brincarte al testing automatizado. Esa sería mi recomendación basado en lo que he visto, ¿no? Ahora vamos con los puntos que sí podemos controlar. Lo primero y más importante a mi forma de ver es el tema del dominio del idioma inglés. ¿Por qué? Bueno, ¿vas a encontrar trabajo si no sabes inglés? Sí, o sea, sí vas a encontrar. Va a ser más difícil y muy probablemente el sueldo, el salario que vayas a ganar, pues va a ser menor, es una realidad. Y simplemente, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La mayoría de las vacantes, de las posiciones que tenemos, provienen de Estados Unidos. Y enseguida está el tema relacionado con el manual testing, está la parte de testing funcional, ¿va? Entonces, testing funcional es la base. Testing funcional, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, yo siempre comento pues, que está la guía del ISTQB, es una certificación que en su momento yo vi que las empresas promovían o buscaban personas que estuvieran certificadas con ISTQB. Pero el ISTQB es una certificación principalmente, bueno, el Foundation Level, para personas que están en la parte funcional, es la base. Pero tiene muy buenos conceptos y son los conceptos que muchas empresas a nivel internacional aplican. Entonces es bien importante cuando tú vas a aplicar a un trabajo en el área de QA, que conozcas los fundamentos, que conozcas los conceptos, que conozcas qué es un test plan, una test matrix, una estrategia de pruebas, que sepas hacer test cases, que sepas reportar pues, los bugs. Entonces, es simplemente la base, es algo que te van a preguntar en las entrevistas, ya sea como tester manual o como tester automatizado. Entonces, mi recomendación es estos
lo tienes que dominar sí o sí, ¿va? También está el tema de las metodologías ágiles, ¿va? Las metodologías ágiles considero yo que se ha vuelto pues el estándar en el mundo del software. Hay empresas muy grandes que siguen manejando, utilizando las metodologías waterfall, pero en el 99%, o más bien en el 100% de las entrevistas que tuve, las empresas manejaban las metodologías ágiles. Pasando de la parte quizás teórica a lo práctico, algo que definitivamente vas a ver, que te vas a encontrar en las entrevistas técnicas, son preguntas de fundamentos de programación, ¿va? Y programación orientada a objetos. Estos temas los tienes que dominar. Si vas a aplicar para un puesto de QA Automation, esto lo tienes que dominar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que vayas a tener pruebas técnicas en las cuales vas a tener retos de algoritmos y estructuras de datos. Pues esto lo debes de saber, esto lo tienes que dominar también. Al menos, pues tienes que saber los métodos básicos de ordenamiento, los métodos básicos de los algoritmos de búsqueda, las estructuras de datos pues más populares, ¿no? Pues los arreglos, las matrices, las pilas, las colas, los sets, los hash maps. Y bueno, hay algoritmos más avanzados que en mi experiencia, por ejemplo, eso siempre lo comento, tuve una entrevista con Lyft y ellos me preguntaron, me pusieron un ejercicio de algoritmo de grafos. Entonces siempre está esa discusión que como ingeniero de pruebas, pues realmente nosotros no vamos a aplicar este tipo de algoritmos tan avanzados. Esos quizás incluso los desarrolladores pues los ven una o dos veces en su vida, ¿no? Pero bueno, depende de la empresa. Hay empresas que quizás en la prueba técnica sí te pongan ejercicios de automatización, pero hay empresas que dan por hecho que tú como automatizador pues tienes bien dominados los fundamentos de programación, programación orientada a objetos, todos estos conceptos y así como los algoritmos y estructuras de datos. Entonces, esto pues yo te recomendaría que si tienes tiempo, que si realmente tienes esa necesidad, le inviertas tiempo. Entonces hay muchas herramientas, hay muchos lugares donde practicar y donde buscar dominar estos, como digo, no sé, LeetCode, por ejemplo, Código Facilito, hay muchos cursos, pero esto sí o sí, yo creo que el 80 o 90% de las entrevistas técnicas que vayas a tener, te van a preguntar o te van a pedir que domines esto. ¿Va? Otro tema bien importante es el de base de datos. Base de datos lo utilizan tanto los manual testers como los ingenieros de automatización. Va a haber muchas ocasiones en las cuales haya proyectos que no tienen APIs, que también es otro tema que tienes que dominar, pero hay empresas que van a requerir que realices pruebas con consultas directas a las bases de datos. Entonces tienes que conocer pues, lo más general, ¿no? lo básico, principalmente, que es los selects y también los joins. En una entrevista que tuve me pidieron que realizara ejercicios de join y pues afortunadamente lo practiqué, lo sabía y pasé esa entrevista técnica, ¿no? Entonces, base de datos también es bien importante. También está, como ya lo comenté, el tema de las APIs. APIs, pues hay herramientas con las que podemos trabajar con las APIs. Pues la más popular es Postman. Y para el tema de automatización, la que me ha tocado, de la que más me preguntan, es de REST Assured. API es en el 99% de las entrevistas te van a preguntar las herramientas, los métodos, los tipos de errores más comunes. Entonces también es bien importante que lo estudies, lo practiques y lo domines, ¿va? Y bueno, ya vamos pasando yo considero yo es pues, el core, ¿no? O sea, ingeniero de automatización, pues tiene que saber herramientas de automatización. ¿Cuáles son las herramientas más populares en este momento? Pues creo que la mayoría lo va a conocer, pero es Selenium, es Cypress y tenemos
Playwright. Selenium hasta el momento, considero yo, es la herramienta más utilizada. Ha ido bajando en popularidad. He visto vacantes que piden un mix de habilidades porque están pidiendo, hay muchos perfiles que he estado viendo que piden que sepas Selenium, pero que también sepas Playwright. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Selenium lo utilizan muchas empresas grandes, lo utilizan empresas que pues tienen ya frameworks de automatización muy grandes. Es un sistema, es una herramienta muy robusta y bueno, pues es algo que tiene mucho impacto en el mercado hoy en día. Sin embargo, Cypress y Playwright han estado agarrando pues más poder en el mercado. He visto cada vez más vacantes de empresas que piden Cypress, así como empresas que piden Playwright. Mi recomendación, por ahí creo que también lo comenté en un videito a algunos compañeros anteriormente. Si en este momento tú quieres empezar con automatización, yo te recomendaría empieces con Playwright. Si ya conoces Selenium, pues empieza a estudiar Selenium, intenta dominar Selenium. Si no has empezado con ninguna herramienta, yo te recomendaría vete con Playwright, ¿no? Entonces, aunado a esto, pues algo que no he mencionado, pero considero que es obvio, son los lenguajes de programación, ¿va? Entonces tenemos los lenguajes de programación. En mi caso yo empecé con Java, el kit que yo utilizaba era Java con Selenium, pero bueno, eso creo yo que va a la par de fundamentos de programación orientada a objetos. En las entrevistas técnicas te van a pedir que hagas ejercicios de código y bueno, pues normalmente te preguntan con qué lenguaje te sientes más, pues, más seguro, ¿no? Entonces intenta escoger un lenguaje, si dominas 2 o 3, pues qué bien, qué chido. Pero mi recomendación es, intenta dominar un lenguaje para que puedas demostrar lo que conoces, tanto en la parte de fundamentos como en la parte de automatización, ¿va? Y bueno, considero yo que hasta este momento esto sería como la base, esto es lo fundamental para que en una entrevista te vaya bien. Pero también hay puntos que es muy probable que te pregunten en las entrevistas. Yo creo que ya el 50% de las entrevistas o menos te van a preguntar estos puntos. Pero, ¿qué son? Bueno, creo yo que son cuestiones un poquito ya más avanzadas, cuestiones de infraestructura, pero me ha tocado que me pregunten mucho sobre CI/CD, es decir, Continuous Integration y Continuous Delivery. Y pues, ¿qué es? Que entiendas Git, que sepas utilizar Git, que sepas utilizar GitHub, que también conozcas Azure o AWS, Jenkins, ¿no? Y también hay empresas que te van a preguntar si has trabajado con GitHub Actions. Y también hay empresas que te pueden preguntar si has trabajado con Docker y Kubernetes, ¿va? En lo personal, con Docker yo he trabajado muy poco, pero no han sido tantas las entrevistas que me han preguntado si he trabajado con Docker y Kubernetes. Honestamente yo no lo he trabajado, pero me han preguntado si he trabajado con Kubernetes. Y también pues hay empresas que te preguntan si conoces algo de Linux, ¿va? Y pues creo yo la cereza, si ya dominaste todo esto, la cereza del pastel, y creo que con esto pues sí es muy probable, si ya dominas esto y aparte conoces de temas de monitorización, de performance testing, así como de ETL testing, es altamente probable que te vayan a contratar, ¿sí? Pero bueno, estos puntos yo considero que los dejes hasta el último. Primero intenta dominar cada uno de estos temas, intenta conocerlos, intenta practicar. Mi recomendación sería, no le tengas miedo al aplicar a las empresas, a las vacantes. Piérdele el miedo.
entre más entrevistas tomes, más vas a conocer pues cómo son los procesos, lo que te van a estar preguntando. Y bueno, esa sería pues básicamente mi recomendación. Intenta no estresarte, intenta no desesperarte. Entre más entrevistas tomes, pues y más vas a aprender, es la realidad. Entonces yo lo que hacía en cada proceso, después de cada entrevista, era apuntar lo que me habían preguntado y no conocía y no entendía o no, simplemente jamás había escuchado y me ponía a estudiar eso. Entonces tuve meses pues sin trabajo. Entonces básicamente lo que hice en mi trabajo fue estudiar para estas entrevistas. Afortunadamente ya tengo trabajo y bueno, pues estoy muy contento de poder transmitir el conocimiento que he ido aprendiendo. Y la intención de este canal es básicamente para eso, es para compartir el conocimiento que he ido captando, así como el de otros compañeros. Vamos a intentar subir videos pues de manera frecuente para transmitir estos conocimientos. Si tienen dudas, pónganlo en los comentarios, algo más específico, igual pues lo podemos ver. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias, les invito a que se suscriban, ¿no? Esto realmente lo hago pues con la intención de compartir conocimiento y espero les haya gustado. Gracias.